Hola mis chicas, bienvenidas a este vídeo donde nos vamos a la casa de perfumería de Guerlain. Aquí lo tenemos, la nueva versión 2022 de su línea ya tan conocida, la Petite Robe Noir, que en este año 2022 nos presenta el Rose Eau de Parfum. Bien, yo lo he traído en tamaño de 30 mililitros y ya estáis viendo cómo es esta nueva versión, que prácticamente lo que es este vestidito viene a ser muy parecido, creo que al de la primera edición. Y luego le ponen aquí las rosas, que lo vamos a ver, también esas rosas, tres tipos de rosas en lo que es el propio cuello de la botella del perfume. A ver, que lo dejo aquí. Así lo estáis viendo. Este escaparate donde vemos el vestido, el nombre del perfume, el tapón tan bonito y las tres rositas en el lazo del cuello del perfume. Ahí está. Vamos a leer las notas y comenzamos. Perfume del año 2022 de la familia Floral Frutal, con notas de salida de almendra, cereza ácida, bayas silvestres y bergamota, notas de corazón, rosa de damasco, rosa de Bulgaria y rosa de Grasse, notas de fondo, iris, vainilla, abatonca y anís. Bien, Eau de Parfum tiene una duración en torno a las 7 horas, pero su intensidad variable puede hacer que esas últimas horas sean ya a ras de piel. Comienza con una salida intensa, media, alta, medio intensa, porque claro, la salida tiene ese toquecito frutal muy rico, y luego va bajando. La primera parte de una intensidad alta dura en torno a 30 minutos, después se nos va a quedar una intensidad media que va a durar en torno a 2 horas, y de ahí vamos a darnos cuenta que empieza a bajar y a bajar en la intensidad. A partir ya de la sexta, séptima hora puede estar muy a ras de piel y, por cierto, no resiste al agua. Si te lo pones en las manos, en el momento en el que te lavas las manos o te pones gel hidroalcohólico o cualquier cosita así, se va a ir el aroma directamente. Bien, detalle con este perfume. Lo mejor va a ser probarlo en piel. Cada persona es distinta, cada piel es distinta y nos puede dar distintas sensaciones, pero yo misma comprobé que tanto en papelito secante como en la propia caja, al ponerlo, la intensidad de la rosa era muy fuerte. Y no sé por qué, pues hidratación de la piel o mil cosas, en el momento en el que me puse este perfume en la piel, me vino esa ricura de aroma de frutas, de estos frutos rojos, sobre todo ese uso de la cereza. Maravilloso. O sea, nada más ponerme el perfume, lo que llega a mi olfato es esa sensación deliciosa de las cerezas de Guerlain. Maravilla de cerezas porque en comparación, por ejemplo, pues con el último perfume de Escada, que es una cereza súper sintética, solamente la comparación de una cereza a otra es un mundo totalmente distinto y qué diferencia de calidad de aroma. Una cereza que viene con esos toquecitos de bayas silvestres es como si, para mí es como una ligera tonalidad sumada a la propia cereza. Cereza ácida pero que se siente dulce, se siente riquísima. Y la tonalidad de las rosas, claro que la vamos a tener, pero diría que en el inicio sobre todo viene súper bañada en este zumo de cerezas que hace que sea riquísimo y precioso. Como vas sintiendo rápidamente lo que es esa tonalidad de tres tipos de rosa, rosa de Bulgaria, rosa de Grasse y rosa de Damasco, es como aportarle una parte de una elegancia. Sí que es verdad que huele a esa cremita de rosas, a ese maquillaje de rosas un poquito clásico, pero junto a esas tonalidades de cereza, fruta, junto con las rosas, me pareció en mi piel, sensación completamente distinta al papel, que digo, qué maravilla, qué diferencia, qué elegante, qué bonito. Sí que es verdad que en torno a este aroma nos puede dar un poquito sensación de un poquito más de madurez, de ser un poquito más adulto, más maduro, porque la rosa no es para todo el mundo. Pero lo que no se puede negar es qué aroma tan bonito. Esta suma de rosa le aporta elegancia,
Diría que elegancia juvenil. Es que es un poquito contradictorio, ¿verdad? Sí lo es, pero bueno. Pero hace que sea muy bonito. Hace que sea muy bonito y que disfrute de ello. Porque sí que es verdad que puedo sentir perfectamente los tonos frutales junto a las flores y no hace que me pese en la piel. Cuando básicamente el corazón es muy parecido, se pone un poquito más ligera la fruta, sentimos un poquito más las flores, las rosas en este caso, atalcaditas, ligeras, empolvadas, y en el fondo del perfume sí que nos encontramos más esa parte empolvada o de crema de rosa, más rosa en la piel. Pero no sé por qué, quizá ya es por los diferentes perfumes que estoy probando en esta temporada, que me ha resultado tremendamente bonito, tremendamente de calidad de aroma, comparado con otros perfumes que estoy probando, y que me ha parecido muy, muy bonito y especial. Por supuesto, te tiene que gustar la rosa en este perfume para que te entre por el olfato. Ahora bien, yo ya sabéis que soy una persona que no me enamora la rosa así de por sí. Y aún así, me ha gustado. No sé por qué, los días que lo está probando, me ha gustado y me ha enamorado. Qué rico, qué buen perfume. Calidad, mucha calidad. Muy chulo. Conclusiones. Perfume el cual no se siente unisex, es un perfume fabulosamente femenino, con su toque de elegancia actual. No es que sea un perfume súper formal, pero es un perfume femenino de ponerte guapa y muy, muy bien plantificado. De verdad se nota la calidad de los aromas que puedes percibir en este perfume. Época del año, primavera-verano. Primavera-verano. Creo que con esta carga floral que nos vamos a encontrar aquí, viene a ser un perfume en el que la primavera es absolutamente maravillosa, con esas rosas, con ese baño de fruta que viene maravilloso. Edades, te diría que casi todas. Creo que a partir de unos 20 y algo años este perfume ya te puede apetecer ponértelo. Es un buen perfume para apreciar el aroma de la rosa sin que sea una rosa ni demasiado madura, ni que te parezca demasiado adulto, ni que sea cargante. Creo que lo han plantificado muy bien en ese modo. Con lo cual, bien por esos 20 y algo. No es especialmente juvenil. Te diría que si una chica más joven, incluso adolescente, busca un petit, iría a otras versiones donde las frutas de la cereza son más golosas, son más estilo ese jarabe de cereza, pero en otras versiones más juvenil, y este con un poquito más de rosa es fantástico, delicioso para probarlo y descubrirlo. Si queréis comparación con alguna de sus otras versiones, miro las que tengo en casa, me lo vais escribiendo por abajo y lo vamos viendo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si tenéis la ocasión de probarlo, contadme qué os parece. Un besito muy grande a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.